Salmo 143. Esperanza para el alma perseguida. El título de este salmo es simplemente un salmo de David. Es otro clamor a Dios desde un tiempo de crisis y aflicción debido a los muchos enemigos de David. Se cuenta entre los 7 salmos penitenciales cánticos de confesión y humildad ante Dios. El Salmo 143 no parece pertenecer a este grupo tanto como los demás, Salmos 6, 32, 38, 51, 102 y 130, pero 143. 2 es una declaración fuerte y clara sobre la injusticia de la humanidad. A súplica por la ayuda de Dios en tiempos de crisis. 1 a 2, súplica a Dios para que escuche. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Oh Jehová, oye mi oración. Este salmo describe a David en otra crisis. Debido a que su vida estuvo llena de tanta actividad y peligro, es imposible vincular este salmo con un punto de crisis en particular. Podría ser del tiempo antes de que David fuera reconocido como rey, viviendo como un fugitivo del rey Saúl, o podría ser del tiempo de David como rey, particularmente cuando su hijo Absalón lideró una rebelión contra él. Y, en esta crisis, David sabía que debía clamar a Dios y que Dios debía oírlo, o David estaría perdido. Para David, la oración no era simplemente un ejercicio de superación personal que era bueno para él, lo oyera Dios o no. La oración era una súplica real hecha a un Dios real al que se podía apelar para que oyera, respondiera y ayudara. Escucha mis ruegos. Esta es la misma idea que la de oye mi oración en la línea anterior. David usa la forma poética hebrea familiar de paralelismo, repitiendo la misma idea en diferentes palabras con el propósito de enfatizar. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. David apela a la verdad y la justicia de Dios en su petición. Le pide a Dios que actúe de manera consistente con esos atributos y que le responda. Y David sabía algo del carácter y la naturaleza de Dios, y esto moldeaba su vida de oración. Nunca podría pedirle a Dios que fuera infiel o injusto. Sin embargo, podía pedirle a Dios que actuara de acuerdo con su carácter, y David hace su petición con valentía sobre esa base. 2. Por tu justicia. Incluso los atributos más severos de Dios están del lado del hombre que humildemente confía y convierte su confianza en oración. Spurgeon. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. David entendía que si Dios trataba con él solo sobre la base de su justicia, podría significar juicio y ruina para David. Así que le pide a Dios que lo trate sobre la base de la misericordia. No entres en juicio, y entiende que apela a Dios porque el Señor es justo, no porque David fuera justo. Y podemos considerar los pensamientos de David como estos: Señor, sé que tú eres justo y yo no. Sin embargo, vengo a ti como tu siervo, y te pido que actúes en mi nombre por tu misericordia y tu justicia, no por mi supuesta justicia. 2. Al decir, no se justificará delante de ti ningún ser humano, David parece anticipar al apóstol Pablo en Romanos 3:10, citando a Isaías: no hay justo, ni aun uno, y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lutero llamó a este salmo uno de los salmos paulinos, ver también 32, 51, 130. Van Gemeren. 3. Cuando David dijo esto, no estaba pensando en los demás, como en Señor, ellos, el mundo entero, son injustos. En cambio, pensaba en sí mismo, como en Señor, no se justificará delante de ti ningún ser humano, y ciertamente estoy contado entre ellos. 4. Cuán contrario es este espíritu a la confesión de inocencia en varios salmos. 7. 3-5. Ambas expresiones son válidas, dependiendo del contexto en el que uno se encuentre. La confesión de inocencia es apropiada cuando uno es insultado y perseguido por causa de la justicia, y la confesión de culpa es apropiada cuando se enfrenta a las propias debilidades. Van Gemeren. Su peligro ha forzado la convicción penitente de su pecado, y por lo tanto primero debe arreglar los asuntos entre él y Dios por medio del perdón divino. Maclaren. 2. 3-4. La naturaleza de la crisis. ¿Por qué ha perseguido el enemigo mi alma? Ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos.
y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. En su amplia y asombrosa vida, David conoció sufrimientos de muchas clases. Aquí habla de la persecución y el sufrimiento de su alma. Quizás también había un aspecto físico o material en su miseria, pero eso no está a la vista. David sufre y clama a Dios por la miseria del alma. Ha postrado en tierra mi vida. David pasa a describir su sentido de la miseria del alma. Su vida se sentía postrada en tierra. Sentía que vivía en tinieblas como era el caso de los ya muertos. Sentía que su espíritu se angustiaba dentro de sí mismo. Sentía que su corazón estaba desolado. Y que en conjunto, esta es una imagen poderosa de la profunda miseria de un alma. Peor para David, sentía que esto era agravado sobre él por su enemigo. Esto no se debía a que David fuera de naturaleza melancólica o depresiva. Tal miseria tiene su propio carácter. Esto era algo que le era provocado por su adversario. 2. Esto nos hace pensar en los tiempos en que otros causaron una gran miseria a David, una miseria que seguramente se extendió hasta lo más profundo de su alma. Durante muchos años vivió como un fugitivo del rey Saúl, teniendo que abandonar todo porque un malvado lo perseguía sin motivo. David también experimentó una profunda miseria cuando su hijo Absalón se rebeló y lo destituyó como rey. David sabía lo que era que otra persona le infligiera una gran aflicción en el alma. 3. Habitar en tinieblas, literalmente, en lugares oscuros. Esto puede entenderse por el hecho de que David se refugió en cuevas y guaridas de la tierra. Clarke. C. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. David habló mucho antes que el más grande hijo de David, pero estas palabras también pudieron estar en la boca de Jesús, especialmente en su agonía en Getsemaní. En Getsemaní, antes de su traición y crucifixión, Jesús dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Mateo 26 horas y 38 minutos. Y tales palabras podría haber usado nuestro Señor Jesús. En esto la cabeza es como los miembros, y los miembros son como la cabeza. Spurgeon. 3, 5-6, las obras del alma. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti. Mi alma a ti como la tierra sedienta. Sela. Me acordé de los días antiguos. En esta temporada oscura de su alma, David considera los días de antaño cuando las cosas no estaban tan mal. Probablemente pensaba en los primeros días de inocencia y frescura en su vida, y en su vida con Dios. Y probablemente había emociones encontradas dentro de David al recordar los días antiguos. Si pensaba en el gozo, la sencillez y la bondad de cómo Dios lo encontró y lo bendijo como un pastor anónimo, incluso algo despreciado, le traería una cálida sonrisa a la cara. Sin embargo, también le causaría un poco de dolor considerar lo lejos que parecía todo eso en su actual miseria del alma. 2. Hay momentos en los que es bueno para nosotros recordar los días antiguos. Podemos recordar los buenos y dulces momentos de nuestra vida temprana con Dios, y eso nos bendice. También podemos recordar los días antiguos antes de nuestro propio tiempo, pensando en las grandes cosas que Dios ha hecho entre su pueblo en el pasado. Incluso si recordar los días antiguos nos llena de cierta tristeza al pensar en lo distantes que pueden parecer esos días mejores, podemos usar esos recuerdos para restaurar nuestra esperanza. 3. Cuando no veamos nada nuevo que pueda alegrarnos, pensemos en las cosas viejas. Una vez tuvimos días felices, días de liberación, gozo y acción de gracias. ¿Por qué no otra vez? Spurgeon. Meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. La consideración de David de los días antiguos no era solo un anhelo nostálgico por el pasado. Era un recuerdo de las grandes obras. David no recordaba su pasado tanto como recordaba las obras pasadas del Señor. Y, para David, lo que hacía que el pasado fuera digno de ser recordado era la obra del Señor. Él pensaba cuidadosamente en lo que Dios había hecho. Meditaba y reflexionaba son palabras que hablan de un pensamiento profundo. Se extendí mis manos a ti. Pensar profundamente en lo que Dios hizo con sus manos hizo que David respondiera con sus manos, extendiéndolas ante Dios en oración y alabanza. David alabó a Dios por lo que había hecho en los días antiguos, y oró para que Dios pueda acercarse a él ahora.
Y esta postura de oración y alabanza fue una esperanza genuina para David en medio de la miseria de su alma. Extiendo mis manos hacia ti, como si tuviera la esperanza de que me tomes de la mano y me atraigas hacia ti. Baker, citado en Spurgeon. D. Mi alma a ti como la tierra sedienta. Afortunadamente, el dolor en el alma de David no lo alejó de Dios. Condujo a David a Dios en oración, alabanza y profundo anhelo. Su alma perseguida, versículo 3, buscó a Dios con la intensidad de la sed. Y, mientras recitamos este versículo, no olvidemos a aquel cuyas manos a menudo se extendieron en oración por su pueblo, y cuya alma estaba sedienta de nuestra salvación, incluso entonces, cuando sintió la extrema sed corporal en la cruz. Orne. B. La petición hecha de nuevo. 1:7. La necesidad de una respuesta rápida. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Respóndeme pronto. David sentía que su espíritu decaído no podría durar mucho sin la respuesta e intervención de Dios. Muchos santos se han sentido como David, sintiendo la urgencia de escuchar la respuesta de Dios. Y la experiencia le había enseñado a David que Dios siempre hacía las cosas en el momento oportuno, pero la crisis actual le hacía clamar: respóndeme pronto, oh Jehová. No escondas de mí tu rostro. David sabía lo que era disfrutar del sentido del favor y la bendición de Dios. Sentir que Dios podría esconder su rostro llevaba a David a la desesperación, por lo que suplica ver la luz del rostro de Dios. Y mucho después, el apóstol Pablo escribió: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Cuando vivimos con la creencia de que Dios es con nosotros, tenemos confianza ante cualquier adversario. Sin embargo, si sentimos que Dios puede esconder su rostro de nosotros, nos sentimos débiles ante cualquier adversario. 2. Lamentablemente, las palabras de David no se conectan con la experiencia diaria de muchos que se consideran seguidores de Dios. El hombre espiritualmente insensible se preocupa poco por el favor y la bendición de Dios. Vive solo ocasionalmente consciente de una ruptura en la comunión con Dios. David no era ese tipo de hombre. C. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. David consideraba que este era el peor destino imaginable: dejar la tierra de los vivos e ir a la sepultura. Sentía que no podría continuar sin un sentimiento continuo del favor y la bendición de Dios. 2:8. La necesidad de una guía amorosa. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Porque a ti he elevado mi alma. Hazme oír. David necesitaba escuchar una buena palabra de Dios, y pidió que se le hiciera oír. Quizás David se preguntaba si Dios estaba hablando y él de alguna manera no escuchaba, así que oró: hazme oír. Esta es una buena oración para que todos hagan. Y el que hizo el oído, nos hará oír. El que es el amor mismo, tendrá la bondad de traer su misericordia a nuestra mente. Spurgeon. Por la mañana tu misericordia. David necesitaba escuchar algo de la gran compasión de Dios, su misericordia surgís. Necesitaba escuchar esto temprano en el día, en la mañana, para que tuviéramos la seguridad y supiéramos cómo caminar durante el día. Y la antigua palabra hebrea aquí traducida como misericordia es his. Durante siglos se tradujo con palabras como misericordia, bondad y amor. En 1927, un erudito llamado Nelson Glueck, entre otros, argumentó que la idea real detrás de his era lealtad de pacto y no tanto amor o misericordia. Sin embargo, muchos no estuvieron de acuerdo y no hay una buena razón para cambiar la comprensión que se ha tenido de his desde hace mucho tiempo y tomarla como una palabra que enfatiza principalmente lealtad de pacto. Ver R. Laird Harris sobre his en Diccionario Teológico del Antiguo Testamento. 2. Spurgeon sobre misericordia. His misericordia es una de las palabras más dulces de nuestro idioma. La bondad tiene mucho en sí que es muy preciado, pero la misericordia es doblemente valiosa, es la crema de la bondad. 3. Él está comenzando a mirar hacia adelante y buscar dirección. La frase, por la mañana, ya es una muestra de ello al admitir que la noche no es interminable. Kidner. Hazme saber el camino por donde ande. David confiesa que él no sabía el camino, y que necesitaba que Dios le hiciera saber el camino. No solo necesitaba el amor de Dios,
también necesitaba la guía de Dios. Hazme saber el camino por donde ande es una oración maravillosa para ser orada por todos. D. Porque en ti he confiado. Porque a ti he elevado mi alma. David apela a Dios sobre la base de su confianza y entrega a Dios. Era como si David orara: Señor, realmente dependo de ti. Por favor, no me defraudes. Háblame y guíame. Y, si el alma no se levanta por sí misma, debemos levantarla, elevarla a Dios. Spurgeon. 3:9. La necesidad de ser librado del hombre impío. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. Los enemigos de David habían perseguido su alma, versículo 3. Él ora no solo por el aliento de Dios, sino también por su defensa contra estos enemigos. En ti me refugio. Esta era una hermosa declaración de fe. David no tomaría refugio en los placeres pecaminosos, en las distracciones del entretenimiento, en el pensamiento positivo, en la autosuficiencia, en la amargura o en la venganza. David estaba decidido a tomar refugio en el Señor. Y la bienaventuranza de la confianza contrita es que se acurruca más cerca de Dios cuando más indigno se siente. El niño esconde su rostro en el pecho de la madre cuando ha obrado mal. Maclaren. 4:10. La necesidad de hacer la buena voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. David podía decir: hazme oír tu misericordia y hazme saber el camino por donde ande. Salmos 143:8. Sin embargo, no dice: hazme hacer tu voluntad. En toda su confianza en Dios, sabía que Dios no le obedecería. Más bien, el Dios amoroso le enseñaría a David a hacer su voluntad. Él guiaría a David a la tierra de rectitud. Y el salmista no dice: Señor, ayúdame a hablar de tu voluntad, aunque es algo muy apropiado hablar de ello y es algo muy provechoso para escuchar. Pero aún así, hacer es mejor que hablar. Spurgeon. 2. Spurgeon también describió cómo el creyente debe hacer la voluntad de Dios: reflexiva, inmediata, alegre, constante, universal, espiritual e intensamente. 3. La siguiente línea: tu buen espíritu, conecta esta obra de enseñanza de Dios con la presencia de su espíritu. Además, el Señor tiene una manera de enseñarnos por su propio espíritu. El Espíritu Santo habla en susurros secretos a quienes pueden escucharlo. No todos los cristianos profesantes tienen las visitaciones del Espíritu de Dios en moniciones personales, pero hay santos que escuchan una voz detrás de ellos que dice: este es el camino, andad por él. Dios nos guía con su ojo, así como por su palabra. Spurgeon. Porque tú eres mi Dios. Era apropiado que David esperara que Dios le enseñara. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob le enseñará al siervo dispuesto a hacer su voluntad, una demostración de la bondad del Espíritu de Dios. Y deberíamos saber lo que sabía David, que su espíritu es bueno. Deberíamos saberlo incluso más que David, a la luz del derramamiento del Espíritu Santo que es parte del nuevo pacto. Un creyente no tiene ninguna razón para dejar de ceder a la presencia y al poder del Espíritu Santo. 2. John Trapp señaló esto de Cirilo de Alejandría, 378 a 444 DC. Cirilo extrae de este texto que el buen espíritu es Dios, porque nadie es bueno sino Dios. 5. 11 a 12. La necesidad de avivamiento y rescate. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Porque yo soy tu siervo. Oh Jehová, me vivificarás. David ora por avivamiento, por una renovación de vida y vitalidad. Sin embargo, él ora esto no por su propio beneficio o reputación, sino por el nombre de Jehová, por amor al nombre y la reputación del Señor. Y un interés genuino por el nombre de Dios es un aspecto necesario del verdadero avivamiento y no por el nombre o el avance de ningún hombre o mujer de Dios. Muchas oraciones por avivamiento son en realidad egoístas, orando: Señor, permíteme ser conocido por una gran obra de avivamiento. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. David sabía que su rescate traería gloria a Dios, por lo que podía orar por liberación sobre esa base.
Podía pedirle a Dios que destruyera a todos los adversarios de mi alma, dejando a Dios la venganza contra los que perseguían su alma. Y sacarás mi alma de angustia. Yo puedo meterla, pero solo tú puedes sacarla. Trap. C. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Porque yo soy tu siervo, David apela a Dios sobre la base de su nombre, su justicia y su misericordia, pero también sobre la base de su relación con Dios como su siervo. David entendía que el siervo tiene obligaciones para con el amo, sin embargo, el amo también tiene obligaciones para con el siervo. Y, porque Dios está comprometido con su siervo tan ciertamente como su siervo está comprometido con él. Kidner. 2. David le pide a Dios que se ocupe de sus enemigos, pero antes de eso, le pide a Dios que se ocupe de él. Sabía que su propio caminar bajo, sin inspiración o sin dirección con Dios era un peligro mayor que el de cualquier enemigo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl